esta tarde tenemos el placer de contar con Ellen Gutkowski. Ella es sobreviviente del Holocausto. ¿Cómo estás, Ellen? Gracias por estar con nosotros. Gracias y espero poder aportar algo. Con una historia muy particular, y antes de salir al aire, Ellen me decía, yo sabía mi historia, pero recién cuando cumplí 57 años me animé a tratar de profundizar un poco más, de enterarme, y a partir de ahí, bueno, descubrí o fui conociendo algunos detalles más acerca de cómo sobreviví al Holocausto, que fui una de las tantas niñas y niños escondidos. ¿Qué es o qué fue un niño escondido en el contexto de la Shoah? Bueno, niño escondido es un niño que tenía la definición, digamos, tiene una definición la palabra, entre 0 y 12 años cuando empezó la Shoah, ¿no? Yo tenía 0 porque nací 5 meses después de declarada la guerra y siempre agrego 5 meses antes de que los nazis entraran a París. El niño escondido es un niño que ha sido colocado en otra familia, en general católica, cristiana o protestante. Estamos hablando de Francia, ¿eh? No hablo de otros países porque, primero porque no sé demasiado de los otros países, pero sobre todo porque en Francia el tema de los niños escondidos ha sido mucho mayor que en otros países. De hecho, Francia es el país que ha salvado la mayor proporción de niños judíos y también la mayor proporción de judíos adultos, ¿no? Eso es un tema interesante. Entonces, el niño escondido ha sido entregado o por sus padres, pero la mayoría de las veces por instituciones, a familias católicas que se encargaron de criarlo, de darle de comer, de vestirlo, de educarlo si era un poco más grande, hasta que los padres vuelvan. A veces los padres no volvieron. Claro. ¿Estas familias sabían que eran chicos judíos? En general sí, no todas. Eso es otro punto interesante. Había en Francia una larga tradición de que las familias, cualquiera, judías o no judías, colocaran a sus hijos en el campo, en familias de campo, donde había mejor aire, mejor comida. Los que vivían en ciudades donde las condiciones no eran demasiado buenas, sobre todo en las ciudades viejas y en los barrios viejos como donde vivíamos los judíos recién inmigrados a Francia. Eso se llama nourrice, o sea, la nourrice, la que le da la teta en general a los chicos, pero por extensión la mujer que cuidaba a los chicos. Entonces, estas mujeres, había muchas en toda parte de Francia, recibían obviamente una compensación por su trabajo, y cuando fue la guerra, muchas de ellas siguieron recibiendo chicos, así como si fuese en nourrice, sin saber realmente que el chico era judío. La mayoría sí sabían, y la mayoría, digamos, les enseñó a los chicos a decir que se llamaban de tal otra manera, que sus padres en ese momento estaban trabajando en tal otro lugar, o que eran sobrinos o que eran nietos de esta mujer. Claro, ¿no? Una identidad falsa disfrazada, para protegerlos. Sí. Y en tu caso nos decías, tus papás te entregaron a esta familia cuando vos tenías 5 meses. No, 5 meses tenía cuando los nazis entraron a Francia. Mis padres, mi hermano y yo, seguimos viviendo en París hasta el año 42, porque mis padres no tenían dónde huir, no conocían todavía a casi nadie, digamos, fuera de París. Además, la dificultad en mi familia era que yo tenía mi hermano, que era 10 años mayor que yo, ya era casi un adolescente, y yo era una bebita. Entonces se especuló, la mayoría de los judíos especularon en que eso no iba a durar, y que si bien había arrestos, si bien ya había redadas, escondiéndose un poco, no dándose a conocer, mis padres, estoy casi segura, todavía no lo pude confirmar, pero estoy casi segura que no se registraron como judíos, porque ya en octubre del 40, ya con los alemanes en Francia, en la parte ocupada de Francia, la parte norte,
ya en ese momento los judíos recibieron la orden de registrarse. Eso constituyó el Fichier des Juifs, que es un archivo muy importante que se quiso destruir, que no se logró destruir del todo, y que muestra que la gran mayoría de los judíos acataron las órdenes porque pensaban que Francia, el país donde habían llegado, porque era el país de la igualdad, fraternidad, sí, libertad, pensaban que no iba a suceder lo mismo que en Polonia, en particular. Pero yo supongo, por distintos motivos, que mis padres no se registraron. Fueron pocos los que no se registraron. Yo supongo que mis padres no lo hicieron. Que si los agarraban iba a ser de todas maneras muy problemático. Entonces te digo, hasta el 42 especularon con quedarse en París. Pero ¿qué pasa? En julio del 42 sucede lo que se llama la Gran Redada, la Grande Rafle, que fue una redada distinta a las anteriores, en el sentido de que las anteriores apuntaban únicamente a hombres de entre 18 y 55 años, o sea, la edad en que un hombre puede trabajar, con la excusa de que a esos hombres se los mandaba a campos de trabajo, o en Francia o en Alemania. En realidad, muy pocos de esos hombres fueron a trabajos forzados. Muchos de ellos quedaron en esos campos hasta que fueron deportados. Y la gran diferencia entonces con la que te cuento, la redada del 42, del 16 y 17 de julio del 42, que es la redada, es que se llevaron a familias enteras, chicos, viejos, enfermos, todos. Y a partir de ese momento, primero hubo varias consecuencias. Los franceses, que hasta ese momento estaban un poco indiferentes, o sea, no se metían mucho en el tema de la persecución judía, se dieron cuenta de que si se llevaban chicos o mujeres embarazadas o enfermos, no era para ir a trabajar. Claro. Ahí hubo una toma de conciencia de los franceses y de los judíos. Los judíos, o sea, en mi familia, por ejemplo, ahí se dieron cuenta de que ya no podían especular con quedarse en París, había que buscar esconderse. Esconderse en París era muy, muy difícil. Hubo muy pocas familias que lo lograron, contadas con los dedos de la mano. La gran mayoría de los judíos optó por intentar el pase a la zona sur, porque en ese momento, desde que los nazis entraron a Francia, Francia fue dividida en dos. La parte norte, ocupada por los nazis, con París en sus, digamos, como capital de ese nuevo país. Sí. Y la parte sur, que quedó dividido más o menos por la mitad. Hubo otras zonas, pero las dos principales eran la norte ocupada y la sur libre. Libre, entre comillas, porque en esa zona sur se instaló el gobierno del Maréchal Pétain, el régimen que fue, digamos, el que se autoproclamó como el Estado francés y colaboracionista, ¿no? O sea, antisemita, colaboracionista, o sea que esa zona libre donde estaba Vichy, la capital de este nuevo estado, se llamaba libre, pero era, digamos, una palabra falsa, claro, porque los judíos ahí también corrían riesgos, no tanto como en el norte, por lo menos durante los primeros meses. De todas maneras, hasta el mes de esa zona libre dejó de ser la zona libre en noviembre del año 42, o sea que muy pocos meses. Pero mis padres aprovecharon, lograron cruzar la línea de demarcación, que es el nombre que se le da a la frontera interior. Sí. Con tu hermano, con no con mi vos. Hermano. Ahora vos me puedes preguntar por qué con mi hermano y por qué no conmigo. ¿Y por qué decidieron llevarse a tu hermano que tenía, me decías, 10, 11 años? 11 años. ¿Por qué? Porque mi hermano estaba circuncidado. Y los nazis no le tenían ningún reparo
en hacerle bajar los pantalones a un chico si dudaban de que era judío. Ujú. Entonces mis padres prefirieron tenerlo a él con ellos y a mí de dejarme, digamos, ya que yo tenía 2 años y medio en ese momento, no tenía marcas en mi cuerpo, podía pasar por una criatura no judía. Ujú. Y bueno, tomaron la decisión la más difícil seguramente para cualquier padre o madre de dejar a su criatura en manos de una familia que no conocen. Aparte de dejarlo, esto es importante lo que decís, Helen, porque no era una familia amiga, era una familia que no conocían. Ahí simplemente el deseo de que vos puedas Sí. salvarte y recuperarte cuando terminara. Y esperar primero esperar que ellos puedan volver. Ujú. No se sabía. Después, que si volvían me iban a encontrar viva, también no se sabía. Y después confiar en esta gente que no conocían, porque mi papá se había escondido en un pueblito cercano de París, en la casa de un amigo judío, y ese amigo le recomendó esa familia que vivía a 3 casas más adelante. Y bueno, y ahí me dejaron. Entonces yo no recuerdo, y la verdad que me muero por poder, me encantaría recordar, aunque sea doloroso, pero aunque sea un ratito, me gustaría recordar qué pensé yo, qué sentí yo al encontrarme en una casa totalmente desconocida, en un ambiente totalmente desconocido, con gente que no conocía, sin mis padres, sin mi hermano, y tal vez lo peor, sin entenderlos, Claro. porque hablaba yo el yiddish en mi casa y esta gente hablaba el francés. Sin embargo, me sacaron, yo tengo 4 fotitos de esos primeros días en que estuve con la familia Bruno. Yo supongo que la familia Bruno me sacó esas fotos o me las hizo sacar para mandarlos a mis padres para que ellos se quedaran tranquilos. Ujú. Atrás de las fotos hay alguna dedicatoria, sí, unas palabras. Y en estas fotos yo no tengo no tengo ni una sonrisa, no tengo apariencia de niña que haya sufrido. Y Helen, vos estuviste 2 años con esta familia Sí. y después estuviste cerca de 2 años más con otra familia distinta. Uh-huh. Y ahora vamos a hacer una pausa, si te parece, muy breve, y enseguida me contás cómo siguió esta historia, porque lograste reencontrarte con tu familia y con tu hermano. Pero me lo contás en un ratito, nosotros ya volvemos. Seguimos charlando con Helen y habíamos quedado, Helen, en esta parte, ¿no?, de esta historia, vos siendo sobreviviente de la Shoah, una de las niñas y niños escondidos. Una de las últimas, una de las más jóvenes. De las jóvenes, sí. Sí. Y que lograste reencontrarte después de haber estado 2 Sí. años con una familia en Francia que te logró, bueno, criar y ocultar de una manera tu origen judío, después 2 años con otra familia. ¿Y cómo fue el encuentro después con tus papás, con tu hermano, que ya tenía más de 11 años? Mis padres me vinieron a buscar a la casa de esa primera familia cuando yo tenía 4 años y medio. ¿Por qué me vinieron a buscar en ese momento? Porque en ese momento París se había liberado. O sea, en agosto del 44, París y la región parisina fue liberada de la presencia alemana. Uh-huh. Eso no quiere decir que fue el final de la guerra, ¿no? La guerra llevó todavía 8 meses o más, o 10. Pero al estar libre París, mis padres se fueron del lugar donde estaban escondidos en la zona libre, volvieron a París y en su vuelta a París pasaron a buscarme porque yo estaba cerca de París. Bueno, según lo que me dijeron, yo no los reconocí, no quise ir con ellos. Fue un momento muy feo para mis padres, para mí, para mi hermano, para las señoras y el señor seguramente Bruno.
pero bueno, me llevan. Y al llegar a París se dan cuenta que las condiciones no son nada buenas como para criar a una criatura de 4 años y medio, porque mi papá era carnicero. Le habían arianizado, como a todos los negocios, todas las empresas judías habían sido arianizadas, es decir, habían pasado a manos arianas, no judías. Yo pude, eso es algo que para mí fue sumamente importante en mi búsqueda para mi propia historia. En el año 18, 17, estuve en los archivos nacionales en París y ahí pude encontrar los papeles donde se describe todo el proceso de arianización de la carnicería de mi papá, que fue realmente muy chocante, muy duro. Mi padre perdió su negocio en diciembre del 41, es decir, hasta el final de la guerra fueron 4 años casi sin poder trabajar. Además, bueno, los términos en que se procede a eso son muy denigrantes, muy feos. Una sola cosa te voy a decir, los compradores que se proponen juran no tener sangre judía en las venas, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos. Y yo tengo una carta de mi padre firmada con su firma, que es la firma de él, siempre, que me dio mucha emoción ver esa firma, que en un momento propone transformar su carnicería en carnicería kasher para solamente tratar con judíos. Y eso, bueno, le fue denegado. Bueno, entonces mis padres se encuentran al volver a París sin el negocio, que ellos eso lo sabían, sí, pero tampoco sin el departamento, claro, que había sido spoliado, es decir, había sido totalmente vaciado por los alemanes muy poco tiempo antes, y otros departamentos de otras familias judías habían sido ocupados por franceses. Yo tengo un certificado de la concierge, de la encargada del edificio, que dice: tengo derecho, me han dado el derecho de hacer visitar el departamento de Monsieur y Madame Goldstein yo tengo la autorización por la Dienststelle, o sea, la autoridad alemana, sí, en París. O sea que todo lo que era judío podía ser totalmente sacado, sí, de las manos judías. Entonces, sin negocio y sin departamento, ¿qué iban a hacer conmigo? Deciden entonces volverme a colocar en una familia católica, sí, pero esta vez eligen, y tengo que volver para atrás, eligen a la familia católica, a la pareja católica que los escondió a ellos en el segundo, porque mis padres y mi hermano tuvieron 2 fases de clandestinidad. Primero en la zona sur, donde estaban relativamente bien, y donde tuvieron que escapar por un atentado que hubo, y entonces volvieron al norte, y entre cosas que se escuchaban en la ruta, entre la gente, alguien les recomendó ir a tal lugar, Le Coudreau. No sé ahí si alguien les recomendó tocar el timbre de tal puerta o no, o si la encontraron por casualidad. Llaman a una casa bonita, con jardín. Viene una señora, les abre. Mi padre le dice que son 3 judíos fugitivos. Ella los deja pasar. Y ella y el esposo van a preparar debajo del techo, que no es el altillo, pero es un espacio vacío que se deja en Francia debajo de los techados. Un lugar para que puedan estar ellos. Para que puedan esconderse. Ellen, vos todo esto lo podés reconstruir tiempo después, charlando con tus padres, con tu hermano. ¿Cómo pudiste llegar a todos estos detalles? Que además hay que decir que forman parte de este libro que trajo Ellen para compartir con nosotros, que se llama Querido País. Permiso, Ellen. Sí, por favor, es para ustedes. Miren lo que es este libro, Querido País de mi infancia, memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina. Bueno, si hay acá, ¿no? Memorias
Digo, Sí, y hay mucho más. Y hay más, me decía Ellen, Sí. que hay más. Sí. ¿Cómo pudiste llegar a todos estos detalles, a conocer todo esto? Si Bueno, te fue un preguntaba- trabajo muy largo. Desde que empecé en el 2008 hasta hoy, hasta junio, que se van a editar los 2 últimos volúmenes. ¿Cuántos son? No sé, 18 años. Bueno, pero trabajé con 30 personas y fue, o sea, no son entrevistas individuales, son entrevistas grupales, lo que enriquece mucho más el intercambio de memoria y La y reconstrucción. la reconstrucción. O sea, yo logré reconstruir en parte mi historia gracias a mis compañeros. Vos me preguntabas cómo yo sabía, prácticamente lo sabía todo, de haberlo escuchado de mis padres. No es que mis padres me lo contaron especialmente, sino que cuando recuperaron su negocio en ese entorno que era principalmente judío, entre los clientes se iban contando. Ujú. Y yo muchas veces estaba sentada en la caja y escuchaba. Yo creo que el conocimiento me llegó de esta manera, pero como te dije antes, no estaba segura de que me hayan dicho totalmente la verdad o exactamente. Entonces, cuando terminé este libro y que hablé con el editor en Francia, de la Fundación para la Memoria de la Shoah, me preguntó, ¿y usted? Y yo le dije, no, yo no voy a incluir mi historia porque lo que sé no estoy segura de que sea cierto. No me obligó a hacerlo, pero me dejó entender que sería interesante que lo hiciera. Y me picó un poco eso porque yo ya en el último tramo había logrado reconstruir historias de personas como yo que habían nacido o en el 38, 39, 40, o sea que no tenían memoria personal Claro. tampoco. Eran muy chiquitos. Y lo había logrado gracias en parte a cartas, a documentos y a escribir archivos. Ahí empecé a escribir a los archivos. Entonces, cuando Philip Weil, el director de la colección Mémoires de la Shoah, me dejó entender que sería interesante, decidí que el próximo viaje que iba a hacer a Francia iba a ser para mí y fui a los archivos de París y principalmente a los archivos nacionales, que ahí, bueno, fue realmente lo que me permitió reconstruir fehacientemente mi historia. Estar segura de lo que vos habías escuchado de chica había Era sido tal cual, pero cual. ahora sí, yo estaba ahí. Claro. Yo me sentía perteneciente a esa historia que me habían contado. Ellen, yo me quedaría horas escuchándote. Obviamente invitamos a todos los que tengan ganas Sí. de poder ver este libro. También Ellen, hay que decir, forma parte del documental. Estuvimos hablando hace unos programas de las dos Mariette, pero por último y agradeciéndote poder contar este testimonio tan valioso. Te quería preguntar si vos pensás que todavía hay algún niño o niña escondida que no sabe su historia o que no se anima a hablarlo o a profundizarlo como te pasó a vos, que recién pudiste hacerlo a partir de los 57 años. Yo recién lo hice no porque no quería, sino porque no había caído todavía en el interés, ¿no? Hay gente que no lo sabe y hay gente que lo sabe y lo esconde, como por ejemplo Mariette, la protagonista del documental Las dos Mariette. Ella sabía desde los 7 años que era católica, pero en realidad era judía. Bueno, es una historia que no se puede contar. Invito a la gente a que vaya a ver la película. Así como Mariette, hay muchas otras personas. Pero lo de Mariette en particular es muy traumático para ella por distintas razones que no voy a contar acá. Mi hermano es una persona, porque falleció, con 9 años más que yo, que vivió la Shoah, el escondite, la clandestinidad, las huidas, los miedos, junto con mis padres. Yo durante mucho tiempo pensé que él había tenido la mejor parte de la historia porque él había estado con mis padres y yo no. Sí. En realidad él tuvo mucho peor que yo porque vivió toda la angustia, ¿no?
y el no saber si el mañana iban a estar. Y decidió no hablar más, nunca más. Es decir, dejó caer una puerta de contención sobre su memoria, y cuando yo empecé a querer saber algo, era ya el único que podía contestarme, y no quería. Y no quería. Y no quería. Finalmente, o sea, cuando logré hacer reconocer como justos entre las naciones a la pareja que lo escondió a él y a mis padres, y que después me crió a mí, le mandé una lista de preguntas y no me contestó, y la perdió. Y la volví a mandar y no me contestó, hasta que una víspera de Pesaj lo llamo, él vivía en Francia, yo estaba acá, lo llamé para preguntarle si me podía... No, lo llamé para felicitarlo para Pesaj. Y yo lo de las preguntas ya lo había dado por perdido. Y es él, ahí ya estaba enfermo. Es en este momento que él me dice, creo que tengo que contestarte algunas preguntas. Y yo no lo podía creer. Bueno, obviamente que sí. Le hice 1, 2, 3, no sé si 4. Y él me dijo a la 4ª, basta, no puedo más. Me hace demasiado daño. Y recién ahí entendí que hay personas que no pueden hablar de lo que han vivido porque es demasiado traumático para ellos. Seguro que sí. Helen, gracias por hablar con nosotros y contarlo a todos los que nos están viendo. Bueno, gracias a todos. Bueno, y ojalá no se reproduzcan nunca más esas cosas, pero con lo que está pasando ahora en Israel, la verdad que estamos todos muy poco optimistas en que todo lo que hacen los sobrevivientes para difundir y para enseñar, o todo lo que hacen los museos, no sé. Hay que seguir haciéndolo, ¿vale? Hay que seguir haciendo. Gracias por acompañarnos. Bueno. Te invitamos a que nos acompañes un ratito más. ¿Cómo no? Nosotros seguimos de esta manera.